Y siguiendo con las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, en el Yoga de Jesús, nos dice así: las olas de la superficie del mar cambian constantemente cuando juegan con el viento y la marea, pero su esencia oceánica permanece inalterable. Quien se concentra tan solo en una ola de vida está condenado a sufrir, pues dicha ola es inestable y no ha de perdurar. A eso se refería Jesús por condenación. Al separarse de Dios, el ser humano apegado al cuerpo se condena a sí mismo. Para obtener la salvación, debe volver a percibir su inseparable unidad con la inmanencia divina. Al despertar, al comer, al trabajar, al dormir, al soñar, al servir, al meditar, cantar, al amar divinamente, por siempre mi alma exhala un solo son silente: Dios, Dios, Dios. De este modo permanecemos en todo momento conscientes de nuestra conexión con la inmutable inteligencia divina, la bondad absoluta que subyace en los provocativos enigmas de la creación. Las verdades que Jesús enseñó iban mucho más allá de la creencia ciega. La creencia es una primera etapa del progreso espiritual necesaria para dar acogida al concepto de Dios. Sin embargo, este concepto debe transformarse en convicción, en experiencia. La creencia es precursora de la convicción. Es preciso creer en la posibilidad de algo para investigarlo imparcialmente. Pero si nos damos por satisfechos tan solo con las creencias, éstas se convierten en dogma, estrechez mental. Por lo tanto, hay que cultivar los frutos de la experiencia directa de Dios y del contacto con Él. Es en este conocimiento incontrovertible y no la mera creencia lo que brinda la salvación. Si alguien me dijese creo en Dios, yo le preguntaría: ¿por qué crees en Él? ¿Cómo sabes que hay un Dios? Si su respuesta estuviese basada en suposiciones o en la opinión de otras personas, le diría que no cree realmente. Para defender una convicción es necesario tener pruebas que la avalen. De lo contrario, se tratará simplemente de un dogma y será presa fácil del escepticismo. Si yo señalara un piano y afirmase que se trata de un elefante, la razón de una persona inteligente se revelaría ante lo absurdo de dicha aseveración. Del mismo modo, si se propagan dogmas acerca de Dios carentes de la validación que aporta la experiencia o la realización, tarde o temprano, cuando se lo someta a prueba mediante una experiencia contraria, el raciocinio formulará conjeturas acerca de la veracidad de tales ideas. A medida que los ardientes rayos del sol de la investigación analítica se vuelvan cada vez más abrasadores, las frágiles creencias sin fundamento se debilitarán y marchitarán, dejando en su lugar un páramo de dudas, agnosticismo o ateísmo. La meditación científica, que trasciende la mera filosofía, sintoniza la conciencia con la poderosa verdad suprema. El devoto avanza a cada paso hacia la auténtica percepción de la verdad y evita el errático vagar. Una vida espiritual genuina e inmune a las dudas se construye a través de la perseverancia en los esfuerzos por verificar las creencias y someterlas a la prueba de la experiencia merced a la realización intuitiva que se logra con los métodos yógicos. La creencia es una fuerza poderosa si conduce al deseo y determinación de experimentar a Cristo. Eso fue lo que Jesús quería expresar cuando instó a la gente a creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios, es decir, a retirar de los sentidos y la materia, por medio de la meditación, la conciencia y la energía vital, con el propósito de percibir intuitivamente al Om, la palabra o energía cósmica vibratoria que todo lo penetra y que es el nombre
o manifestación activa de la inmanente conciencia crística. Alguien podría aseverar una y otra vez su creencia intelectual en Jesucristo, pero si no experimenta realmente al Cristo cósmico, tanto en su forma omnipresente como encarnado en Jesús, la practicidad espiritual de dicha creencia será insuficiente para que alcance la salvación. Nadie puede ser salvado por el solo hecho de pronunciar reiteradamente el nombre del Señor o rendirle alabanzas en un crescendo de aleluyas. No es posible recibir el poder liberador de las enseñanzas de Jesús mediante la creencia ciega en su nombre o la adoración de su personalidad. La verdadera adoración de Cristo consiste en percibir a Cristo en comunión divina, en el templo sin muros de la conciencia expandida. Dios no envió al mundo a su Hijo unigénito, su divino reflejo, para que actuase como un detective implacable dedicado a localizar a los no creyentes con el fin de castigarlos. La redentora inteligencia crística que mora en el seno de cada alma, sea cual sea la medida de su cúmulo de pecados o virtudes, espera con infinita paciencia que, al meditar, cada una de estas almas despierte y salga del sueño narcotizante del engaño cósmico para recibir la gracia de la salvación. Quien crea en esta inteligencia crística y cultive por vía de las acciones espirituales el deseo de buscar la salvación a través de la ascensión en esta conciencia reflejada de Dios, no necesitará ya deambular a ciegas por el engañoso sendero del error. Con pasos mesurados avanzará sin duda hacia la redentora gracia infinita. Por el contrario, el no creyente que desprecie la idea de la existencia de este Salvador, el único camino hacia la redención, se condenará a sí mismo a la ignorancia surgida de la identificación con el cuerpo y a las consecuencias de dicha ignorancia, hasta la llegada de su despertar espiritual, que a todos nos llega. Y la condenación está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. De la omnipresente luz de Dios, imbuida de la inteligencia crística universal, emanan silenciosamente la sabiduría y el amor divinos para conducir a todos los seres de regreso a la conciencia infinita. El alma, al hacer una versión microcósmica del espíritu, es una luz que está siempre presente en el hombre para guiarla a través del entendimiento y de la voz intuitiva de la conciencia. Sin embargo, muy a menudo el ser humano trata erróneamente de justificar los hábitos y caprichos enraizados en sus deseos y hace caso omiso de dicha guía. Tentado por esa mente interna, el ego de la ilusión cósmica, elige acciones que extinguen la luz de la guía interior del discernimiento. El origen del pecado y del consiguiente sufrimiento físico, mental y espiritual reside, por lo tanto, en el hecho de que la inteligencia y el discernimiento divinos que posee el alma se reprimen debido al mal uso que hace el hombre del libre albedrío otorgado por Dios. Ese origen del pecado, ese comienzo del sufrimiento, todo comenzó en una parte de nuestra mente que es errónea, nuestra mente ego. Aun cuando la gente que carece de entendimiento atribuye a Dios sus propias tendencias vengativas, la condenación, acerca de la cual hablaba Jesús, no constituye un castigo impuesto por un creador tiránico, sino que se trata de los resultados de esa mente egoica
y las acciones consecuentes de esa mente. No tienen nada que ver con Dios. Dios es amor puro e incondicional. El énfasis de Jesús en señalarnos que con la luz del despertar del alma es posible desvanecer de la conciencia humana la tendencia mortal a preferir las engañosas tinieblas de la materialidad, ejercitando una y otra vez la fuerza de voluntad para meditar de forma profunda y regular. Se puede obtener el contacto con la supremanente satisfactoria bienaventuranza de Dios y traer de nuevo a la conciencia ese gozo en todo momento y lugar. Siempre que una persona se halle envenenada con actitudes y pensamientos negativos, su oscura mentalidad profesará odio hacia la luz de la verdad. Sin embargo, el aspecto positivo de los malos hábitos es que muy pocas veces cumplen sus promesas. Con el tiempo, queda al descubierto que no son otra cosa que unos mentirosos empedernidos. Por ese motivo, las almas no pueden permanecer engañadas ni esclavizadas eternamente por dichos hábitos. Aun cuando quienes tienen malos hábitos retroceden al principio ante la idea de vivir mejor, una vez que se han saciado de su mal comportamiento, después de haber sufrido las consecuencias por tiempo suficiente, se vuelven en busca de consuelo hacia la luz de la sabiduría divina, a pesar de que todavía persistan algunos malos hábitos arraigados que deben erradicarse. Y dice Paramahansa, si continuamente practican formas de vivir que se encuentren en armonía con la verdad, en esa luz llegarán a experimentar la paz interior y el gozo que son el resultado del autocontrol y de los buenos hábitos. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. El buscador espiritual que procura cada día modificar aquellas características de su naturaleza que no le resultan beneficiosas, trasciende poco a poco su viejo comportamiento materialista anclado en los hábitos. Sus acciones y su vida misma se crean nuevamente, hechas según Dios. En verdad, nace de nuevo. Al adherirse al buen hábito de practicar a diario la meditación científica, contempla la luz de la sabiduría de Cristo, la divina energía del Espíritu Santo, que hace desaparecer con efectividad los surcos eléctricos del cerebro formados por los malos hábitos de pensamiento y acción y se bautiza en esa luz. Se abre así el ojo espiritual de su percepción intuitiva, la cual confiere no solo una guía certera en el sendero de la vida, sino también la visión del reino celestial de Dios y la entrada a dicho reino, y finalmente la unidad con la divina conciencia omnipresente. En el próximo capítulo veremos el yoga del amor divino que enseñó Jesús. Capítulo 7. Las bienaventuranzas. Hasta pronto.